Muy temprano en la mañana, el día va a comenzar. Todos a sus paraderos, el transporte va a llegar. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. Es hora de despertar, nuevos cambios vienen ya. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. Con 2 de la mañana, bienvenidos. Esto es Súbete Ya por Exitosa Radio y Televisión. Bienvenido, Ángel. Qué gusto volvernos a encontrar un nuevo sábado. Así es, Claudia. Gracias a todos los televidentes que nos acompañan sábado a sábado en esta iniciativa educativa que pretende cambiar la cultura de respeto por lo demás, donde realmente la ciudad de Lima se merezca y los ciudadanos una nueva calidad de vida. Es cierto, totalmente de acuerdo. 5 de octubre comenzamos un nuevo sábado. Recuerden que Súbete Ya es un espacio de propuesta, es un espacio que más allá de poder abordar el problema, siempre intenta tener a los principales actores del medio, de transporte, de seguridad vial, porque finalmente creo que nuestro logo resume bien cuál es el ideal, Ángel, apostar por el tema de la movilidad sostenible. Efectivamente, día o semana a semana hemos tenido invitados con los que hemos tratado precisamente para poder abordar los diversos temas relacionados a la movilidad sostenible. Y en ese sentido es que necesitamos siempre tener muy en cuenta la pirámide invertida de la movilidad a fin de poder tener en cuenta de que el peatón es el primero, ¿no? Es cierto. Y en esta suerte de poder ver no solo la pirámide, sino lo importante que es el tema de la seguridad como tal. No podemos hablar de un sistema eficiente que no responde precisamente a dejar o a cerrar la brecha de vulnerabilidad que existe de parte de los peatones y demás en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo. Efectivamente. Yo creo que el segundo problema que vivimos en la ciudad es el del transporte público, pero el primero es sobre la inseguridad. Y por lo tanto eso es lo que pretendemos abordar el día de hoy. Totalmente, la informalidad representa además un grado total de inseguridad. Hay una cifra que es alarmante, que usted la tiene que conocer, son cifras oficiales. Más del 80%, no solo de la población de Lima, también del Callao, ha puesto en este segundo lugar, luego de la inseguridad ciudadana, el tema del transporte, lo que nos hace mirar desde otra perspectiva, por supuesto, el problema. Hoy abordamos seguridad ciudadana, orden interno, pero además apelamos, como siempre, recuerde que esta multiplataforma les permite a ustedes formar parte no solo de esta transmisión, de comentar y de reaccionar a través de la misma en Exitosa Go, sino que por supuesto hemos planteado como siempre una pregunta que vamos a desarrollar a lo largo de esta hora de programa, que la tenemos ya en imágenes, Ángel. Así es, Claudia. La pregunta de hoy en Súbete Ya es ¿por qué los conductores no respetan a los fiscalizadores municipales y policías de tránsito? Así es, hablaremos un poco del quebrantamiento del principio de autoridad en las calles y de cómo esto hace mucho más fuerte al informal, de cómo quedan vulnerables los fiscalizadores, qué se ha hecho, cuál es el mecanismo, el plan de acción que se está tratando para poder empoderar no solo al policía, sino también al fiscalizador que viene haciendo bien su labor. Y tenemos, por supuesto, un invitado que nos acompaña en mesa, que ya está en nuestros estudios y a quien le vamos a dar la bienvenida. Efectivamente, nos acompaña el general Gentile, quien es director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Así es. Bien, propuesta la pregunta, les pido que ya tenemos algunas respuestas que vamos a comentar más adelante. Les pido que formen parte, es importante poder escuchar su opinión. Vamos a hacer partícipe a nuestro invitado también de algunas de las respuestas. Pero antes de ir de lleno con la entrevista y poder conversar un poco de lo que hoy proponemos, tenemos un recuento de noticias importantes aquí en Súbete Ya. Súbete Ya te presenta las noticias de la semana. Bueno, yo creo que a diario los noticieros nos dejan episodios bastante vergonzosos y preocupantes respecto del quebrantamiento del principio de autoridad. Pero esta noticia precisamente va al fortalecimiento de la operatividad de la policía para fiscalizar el tránsito y el transporte.
¿A través de quién? Del Ministerio del Interior, que ha aprobado el reglamento que fortalece la operatividad de la Policía Nacional del Perú para fiscalizar, supervisar y controlar los vehículos en materia de transporte de personas y mercancía, a través de un decreto supremo, el 022-2019, y asimismo, dicho reglamento busca fortalecer, por supuesto, la prevención, investigación y combate de los delitos y faltas en ejercicio de funciones. Así también, Claudia, tenemos como otra noticia que motociclistas ahora deberán usar chalecos con número de placa, ¿no? Es decir, los motociclistas deberán usar los cascos de seguridad y chalecos donde deben llevar impresos el número de placa, y esto va a tener una multa en caso de incumplimiento. Efectivamente, el decreto supremo que acabas de comentar, el 022, emitido por el Ministerio del Interior, contempla esta situación, pero hay plazos al respecto. Todavía no está vigente, no hay un plazo de 60 días para que se pueda dar la resolución directoral, ¿no?, que establezca los lineamientos, los alcances, pero además 180 días para que de manera efectiva ya se pueda sancionar en caso de incumplimiento. Así es, ya lo sabe. Hay una multa de por medio y ha habido también toda una revuelta. Hay reacciones de parte de la gente que usa el tema de las motocicletas. Lo vamos a debatir aquí también. Inauguran además el primer estacionamiento para bicicletas del Poder Judicial. La Comisión de Medio Ambiente del Poder Judicial ha inaugurado finalmente el primer estacionamiento para bicicletas de la Corte Suprema de Justicia en el edificio Carlos Zavala Loaiza, ubicado en Cercado de Lima. Esto es importante. La movilidad sostenible a través de otro medio de transporte que es la bicicleta, y que además le va a dar la posibilidad al trabajador de tener un beneficio, no solo en salud, un beneficio laboral. Y también se ha señalado... Pero además, Claudia, esta iniciativa ya está, digamos, vigente en Piura y en Pasco, donde se ha generado un club del ciclismo a nivel de los trabajadores del Poder Judicial, y que este organismo viene poco a poco ampliando en las demás Cortes Superiores de Lima, ¿no?, para poder, digamos, fortalecer lo que es la movilidad sostenible a partir del uso de la bicicleta. Claro que sí, esto es importante. Vamos a ver no solo que se descentralice, sino que más entidades puedan tomar esta iniciativa. Y además se retirarán con grúa los vehículos mal estacionados. Ojo con eso, con el propósito, lo hemos hablado aquí, fue un tema en Súbete Ya, la recuperación de espacios públicos. La Municipalidad de Lima retirará con grúa los vehículos mal estacionados en calles del Cercado, además de las vías colectoras y arteriales metropolitanas. Esto va a ocurrir desde la primera semana de octubre, o sea, ya está en implementación. Los inspectores de transporte, acompañados de agentes de la policía, recorrerán calles y avenidas para verificar autos, buses, combis y camiones que no infrinjan precisamente este reglamento nacional de tránsito. Y esto se dará, Claudia, en las principales avenidas de la ciudad de Lima, ¿no?, en las vías colectoras, por ejemplo, en la avenida Tupac Amaru, Brasil, Salaberry, Universitaria. Y qué buena medida, porque realmente a veces estos vehículos abandonados fungen como una suerte de lugar donde muchas personas se quedan a dormir, donde se genera la delincuencia y donde son fumaderos. Exacto, bien, recuperación de espacios públicos a través precisamente de esto. Y a ver, más allá del esfuerzo que se está haciendo, nosotros tenemos que reconocer cuán responsables somos de que la norma no solo se vuelva rígida, sino de que podamos contribuir a la misma. Dicho esto, 11:11 de la mañana, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros. Le agradecemos por su presencia el director general de Seguridad Ciudadana, César Gentile. Bienvenido. Gracias también, encantado de poder compartir con ustedes en este espacio de Súbete Ya y poder compartir alguna información que tanto ustedes surja como inquietud, así como de sus radio oyentes, ¿no? Bueno, cuando hablamos de seguridad ciudadana, bueno, hemos alejado el término seguridad. Hoy reportamos más cosas que contribuyen a la inseguridad ciudadana como un problema que tiene muchas aristas donde se están haciendo muchos esfuerzos. Pero hay que ir de lleno precisamente con el plan efectivo en esta suerte de poder tener medidas que tengan resultados comprobables a tiempo corto, porque ya no tenemos la plena seguridad de poder realizar nuestra vida dentro de lo normal. Bueno, efectivamente, dentro de las acciones marco de seguridad ciudadana, uno de los principios que puede contribuir precisamente a elevar estos índices de seguridad es el orden. En este marco se vienen dando una serie de normas
que buscan tener un mayor control, una mayor regulación para que toda la población, al margen de poder tener ciertos derechos para el transporte, para tanto privado como de terrestre de pasajeros, en este caso de personas, mercancías y carga, también puedan cumplir con una labor cívica de ajustarse, de ceñirse a normas que permitan una convivencia social adecuada. Entonces acá tenemos que ver como objetivo principal el bien común. En este sentido es que se viene trabajando una serie de dispositivos que, como ustedes bien han señalado, apuntan a poder incrementar los niveles de seguridad con un mayor orden. General, vemos que en estos últimos tiempos el ciudadano se siente totalmente inseguro, ¿no? 1 de cada 10 personas, digamos, se siente seguro, 1 de cada 10. Y eso implica de que, si bien es cierto, hay esfuerzos de parte del gobierno, de parte de las diversas entidades, pero aparentemente no están siendo suficientes. ¿Ustedes a qué factor creen que esto, digamos, se debe? Bueno, naturalmente la población reacciona ante el conocimiento de determinados hechos delictivos en los cuales inclusive puede darse cuotas de violencia elevadas que generan una sensación de inquietud o la percepción de que también podría ser víctima de un hecho delictivo, que no necesariamente puede ocurrir, pero es la sensación que se va generando. Sin embargo, también, y tú lo has dicho muy bien, la Policía Nacional y en realidad todos los órganos que tienen que ver con la seguridad ciudadana vienen haciendo esfuerzos consistentes para elevar estos niveles de seguridad y disminuir la percepción de inseguridad. Vemos a diario la Policía Nacional desarrolla múltiples intervenciones, tanto para prevenir como para reprimir hechos delictivos que han sido de conocimiento público, como recientemente en el Cono Norte, la captura de una banda en 6 vehículos que iba a perpetrar un asalto a una entidad bancaria, el hecho que comprometió a varios ciudadanos extranjeros y en el que se dio también en un hotel un hecho de grave violencia con la muerte de 2 personas, donde la Policía Nacional identificó y viene haciendo la investigación sobre los presuntos responsables. Es decir, si bien es cierto, hay inseguridad, es también evidente y visible los esfuerzos que se realizan para contrarrestarlo. A ver, tenemos que ir a la pausa, pero quiero dejar esta idea en el aire. Yo creo que normas y reglamentos en el país nos sobran. Y el nivel de victimización, no solo a nivel estadístico real, sino la percepción que tiene el propio ciudadano de a pie, es que no tiene mucho efecto vinculante que el sistema se vuelva mucho más rígido. Y esto quiero saber si responde precisamente a que son las instituciones como tales que han perdido precisamente institucionalidad, o si responden a la poca sensibilización o al tema axiológico que tiene que ser tratado y articuladamente con las instituciones. Tenemos que ir a la pausa. Dejo esto al aire, no sin antes recordarle que M&M es el más grande importador de repuestos para buses y camiones y que forma parte de esta linda iniciativa que se llama Súbete Ya. Pausa y regresamos. Estamos aquí en Exitosa, en el 95.5 en Lima, pero a nivel nacional en las diferentes radiofrecuencias y también en Exitosa Televisión. Regresamos. Súbete ya, súbete ya. Súbete Ya te recuerda, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo. ¿Sabías que en caso de un impacto, el cinturón de seguridad puede reducir el riesgo de muerte para los ocupantes? Súbete Ya, tú también formas parte del cambio. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. Regresamos, 11:18 de la mañana. Estamos conversando de un tema importante. Antes de ir a la pausa, dejé en el aire una idea. La poca institucionalidad a través de algunos elementos precisamente de los operadores que intentan sacar adelante el tema del orden interno han hecho que el quebrantamiento del principio de autoridad se dé de manera más asidua. Vemos los noticieros a diario nos informan de episodios que no hacen sino
corroborar que hay una brecha que está bastante abierta entre ciudadano e institución y que de por medio, ya le digo, nos sobran reglamentos, nos sobran normativas y demás. ¿Cuál es el factor diferenciador de un plan de acción que debe tratar precisamente el problema? Bueno, yo partiría en sí por la falta de conciencia ciudadana para poder someterse a una regulación normativa que establece de manera precisa las acciones que debe cumplir como transportista, por decir. Se aduce en alguna medida situaciones de índole económica, transitoria, provisional, para decir por qué el fiscalizador, en este caso policía, miembro de la SUTRAN o de una municipalidad, interviene, entre paréntesis, abusivamente a un transportista o a un informal, cuando él está de repente generándose un ingreso económico de esa manera y no se entiende de que está haciendo algo a su parecer lícito, pero contribuyendo de esta forma, obviamente, al incumplimiento de lo que otros transportistas de manera formal sí cumplen. Entonces, la labor de la autoridad, obviamente, a veces es un poco, mal vista y no entendida, y genera ese tipo de reacciones en la población, en aquellos conductores que entienden que la autoridad debería comprender y debería pasar por alto una norma, comprendiendo 1000 situaciones particulares que puede tener cada uno. Lo que debemos reforzar acá es el sentido cívico de cumplimiento de una norma. Es el sentido cívico de hacer una proyección de alinearse a las normas que regulan una convivencia pacífica. Y no podemos estar recayendo a cada momento en la figura de resistencia a la autoridad. General, ciertamente, todos los ciudadanos tenemos que contribuir para que exista ese orden dentro de nuestro país, dentro de nuestra ciudad. Pero más allá de ello, lo que está pasando aparentemente es una falta de sanción ejemplar, porque la informalidad que reina, en muchos lugares, en muchos sectores, hace que sea el foco, justamente del rompimiento de las normas. Entonces, si realmente vemos que hay policías que son agredidos, hay inspectores que son agredidos, que ciertamente no hay justificación alguna para que una persona pretenda llevar un pan a la mesa de su hogar, pero al margen de la ley, es decir, siendo informal, eso no es ninguna justificación para que pueda agredir a la autoridad. Entonces, si no existe realmente una sanción ejemplar, es que la informalidad va creciendo. Entonces, aparentemente, eso es lo que está ocurriendo. Y como decía Claudia, lo que de repente es que no hay una conexión interinstitucional adecuada, porque a veces la policía hace su trabajo y el Ministerio Público no sigue esa línea o viceversa, y entonces el problema es para todos los ciudadanos que vivimos esa inseguridad. Y a eso me sumo, y voy a traer el ejemplo de La Molina. Álvaro Paz de la Barra, a través de un recurso, ha sentado un precedente importante por que se violentó a un fiscalizador. Y a ver, y en este punto quiero llegar. Tengamos una sanción ejemplar, pero hace falta verdaderamente la sanción, cruzar la delgada línea hasta llegar a eso, cuando en el proceso la gente tiene que saber cuál es la presencia del fiscalizador, el protocolo a seguir y demás. Bueno, en realidad acá, en principio, tenemos que ver cuando hay un tipo de resistencia o de agresión, inclusive, en qué marco vamos a situar al agresor, si dentro del marco administrativo o penal. Esto nos obliga a ceñirnos, obviamente, a normas que están dentro de ambos ámbitos. Y las normas existen. Claro. La Policía Nacional o el ente administrativo aplica
en el aspecto administrativo, la parte que corresponda. En la parte penal, hemos estado nosotros siendo testigos de frecuentes atentados contra policías, contra fiscalizadores municipales, que en alguna medida ameritan una respuesta más firme del Estado. ¿Por qué? Porque ese fiscalizador representa a la autoridad del Estado para poder hacer cumplir una norma emitida para, ya lo he dicho, regular la convivencia y la interacción entre sus ciudadanos. Así es. Y si no se le empodera y si no se establece una acción firme en contra de esas actitudes, obviamente que más bien se da un halo o la percepción de un halo de impunidad que va a hacer que esta resistencia al cumplimiento de normas se incremente. Nosotros estamos en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, como parte del Ministerio del Interior, abordando un estudio acerca de esta problemática, pues se ve no solo en este tipo de agresiones de autoridades, sino también en el rango de delitos menores, como que el delincuente no es suficientemente penalizado o que regresa muy rápido a las calles, sin que haya tenido una sanción ejemplarizadora o por lo menos una sanción que lo haga pensar la próxima vez en repetir esa actitud. Y es que el INPE en verdad se queja con justa razón de que sus cárceles están sobresaturadas y que no solo debería pensarse en una medida de internamiento a esos centros penitenciarios, sino también darle un vistazo a otro tipo de medidas sancionadoras como son la prestación de servicios comunitarios, como que podrían en alguna medida dar el sentido a que la autoridad ejecuta su potestad sancionadora. Para ello estamos promoviendo también que haya más entidades receptoras de estos servicios comunitarios a través de convenios entre el INPE, municipalidades y comisarías para que se pueda implementar un mecanismo también accesible para sancionar de alguna forma este tipo de actitudes que podría incluirse también de ser considerado como penas accesorias en diferentes ilícitos penales. Claro, porque lo que está pasando, general, es que precisamente, usted de alguna manera lo ha manifestado, es que aquel agresor, ¿no? Si no le pasa nada, entonces otro dice, oye, este agrede a un policía, a un inspector y no le pasa nada, entonces esto se va convirtiendo como algo ya normal. Y precisamente es ahí donde creo que está faltando mayor rigurosidad, mayor, digamos, precisión, ¿no? Porque a veces, si están mal elaborados los documentos, las actas, ¿no?, de intervención, entonces eso es una ventana abierta para que estas personas de mal vivir, ¿no?, vayan contagiando a otros y entonces estamos en un marco vicioso. Debo señalar, asimismo, que el ministro del Interior, en la permanente preocupación también y defensa de la institucionalidad del policía en el ejercicio de su autoridad, ha cursado recientemente al Congreso, obviamente estamos en una situación especial, un proyecto normativo para que la situación que se ha venido registrando de manera ejemplarizando hacia la policía, este tipo de violencia y resistencia a la autoridad, sea sancionada con mayor rigurosidad. Y esto responde a una necesidad de darle la contundencia y el principio de autoridad que debe tener el policía y la sanción que corresponde a sus agresores. Porque si no, de lo contrario, la pérdida de ese principio de autoridad nos va a llevar a que pueda haber también unas respuestas mucho más violentas cada vez de la población hacia la intervención de la policía. Y eso no lo podemos permitir. Ahora, ¿ustedes han medido o han hecho el análisis pertinente del uso proporcional de la fuerza? Se lo digo ¿por qué? Porque antes de ayer, en una intervención a una mujer, el policía termina cacheteándola.
Vamos a intentar poner esta situación en un panorama justo, porque habrán voces que se levantan y dicen, bueno, a una mujer nadie, pero hace poco menos de 2 meses veíamos el caso contrario. El policía se dejó golpear y dijo, bueno, no es una mujer la que está ahí, más allá de que esté infringiendo la norma, el principio de autoridad y demás, yo no hice nada. A donde quiero llegar es esto, el uso proporcional de la fuerza, no identificando precisamente al agresor, la condición del agresor, porque eso también le cierra la posibilidad a tener una sanción ejemplar de manera inmediata y contundente. Pongamos en contexto las cosas. La agresión que tuvo hace 2 meses un comisario con una fémina que lo agredió. Hizo lo que quiso. Lo agredió. Esa agresión, tengo entendido, se dio cuando el menor hijo, un pequeño de esa señora, se encontraba en ese mismo ambiente. Entonces, obviamente también hay otro elemento a considerar, porque utilizar la fuerza para poder reducir de manera violenta a la señora ante esa agresión hubiera podido también causar un daño psicológico de por vida a ese niño. Entonces, también hay que tener en cuenta un elemento colateral. En relación a la intervención que tuvo el efectivo policial ante la agresión, creo que ha sido hace 2 días, 2 días, sí. Luego de que también agrediera a fiscalizadores municipales. Ese es un hecho aislado que obviamente ha sido materia también de una acción inmediata de la Inspectoría General para separar al efectivo policial. Creo que la reacción que tuvo no fue la más apropiada. Hay técnicas para reducir con firmeza y con la fuerza proporcional necesaria sin llegar a poder imprimirle puñadas u otro tipo de actos que no están regulados dentro del Manual de Derechos Humanos para uso de la fuerza por la policía. Esto creo que debe ser tomado de esa manera. Vamos a seguir hablando respecto de eso, pero antes de ir a la pausa tenemos algunas respuestas a la pregunta que hoy proponemos en Súbete Ya. Así es, Claudia. Ante la pregunta, ¿por qué los conductores no respetan a los fiscalizadores municipales y policías de tránsito? Vamos con algunas respuestas. Porque jamás leyeron una constitución, leyes y reglamentos de tránsito. Si lo hubieran hecho, sabrían cuáles son sus deberes y derechos como ciudadanos y conductores. El señor Tanta dice, por falta de cultura y escaso estudio de las leyes de tránsito, el Estado no hace nada por inculcar el respeto a la policía. Esto se debe empezar desde la escuela. Ahí está el tema axiológico que tanto también hace falta. ¿Por qué no saben cuáles son sus derechos y deberes? Esto es para llorar. Ahí eran algunas de las respuestas. Vamos a comentarlas luego del corte. No sin antes recordarles que M&M es el más grande importador de repuestos para buses y camiones y que se sube ya todos los fines de semana, todos los sábados aquí. Pausa, regresamos. Súbete ya, súbete ya. Súbete Ya te recuerda, si eres conductor, todos queremos avanzar y tener un buen tránsito. Muestra tu apoyo y no bloquees los cruces. De esta manera se evita el tráfico y hay un mejor desplazamiento. Súbete Ya, tú también formas parte del cambio. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. 11:37, general, nos queda cortísimo el tiempo. Le queremos agradecer por haber estado hoy aquí en Súbete Ya y que se pueda dirigir finalmente a la audiencia, al ciudadano de a pie que hoy nos escucha. Bueno, nada que invocar a la ciudadanía a tener la confianza de que se vienen desarrollando las acciones necesarias para poder incrementar los niveles de seguridad que son tan anhelados y que para ello requerimos necesariamente también la cooperación de la población, específicamente en el cumplimiento de las normas, en la colaboración estrecha con la entidad policial y sobre todo, debo decirlo y con especial énfasis, en cumplir
lo que está regulado sin tomar acciones que puedan después ocasionar consecuencias cuando lo interviene una autoridad. Bien, le agradecemos por haber estado acá. Nos volveremos a encontrar en otro Súbete Ya. Muchas gracias. Bien, ha sido el general Gentile hoy con nosotros tratando el tema del orden interno y la seguridad. Vamos con más respuestas, ¿te parece? De nuestra pregunta que hoy propusimos en Súbete Ya. Así es, ¿por qué los conductores no respetan a los fiscalizadores municipales y policías de tránsito? Tenemos algunas respuestas, Claudia. Claro que sí, vamos con algunas respuestas, porque jamás leyeron, esta ya la leímos, a ver si me ayudan por favor con las respuestas, porque esa ya la leí. Ahí está. Tanta. Joel nos dice, Sí. es que mayormente son por las coimas, pues se ha perdido el respeto. Así es, vamos con más. Porque, como en otros países, debe haber cárcel y multa inmediato, sanciones ejemplares, lo acaba de decir el general. Se deben de crear juzgados especiales para que en el mismo día se embargue la unidad, se multe y sea sentenciado. Antonio Imago Faber dice, todo está mal desde el Ministerio de Transportes pasando por las pistas con cráteres, falta de vías alternas, monopolio, concesiones corruptas, multas onerosas, sistemas de brevets demasiado diversificado y lucro, tráfico infernal. Todo esto va a generar conductores inestables y dispuestos a defender su pan para la casa. Me gustó esa respuesta bastante completa. Agradecerle a todos los que están contestando a través de nuestro fanpage. Invitarlos, síganos, a la gente que aún no nos sigue. Súbete Ya en Facebook. Y gracias también porque la respuesta está en la multiplataforma Exitosa a través de Exitosa Go. Vamos a seguir conversando, por supuesto, Ángel, este sábado de propuesta, de poder conversar respecto de los hechos que se han vivido esta semana. Sí, una semana muy movida. Sí. Tenemos en el sector transporte un cambio de ministro, ¿no? Vuelve el señor María Esmer Trujillo, Jara. ¿no? Y bueno, hay mucha todavía incertidumbre de lo que viene en adelante, Claudia. Así es, pero bueno, Esmer Trujillo también es una persona que conoce de cerca la cartera, ¿verdad? Bueno, él ya ha estado, pues, ha antecedido a María Jara, que acaba de salir. Pero en todo caso, creo que la reflexión va porque debe existir una estabilidad institucional, Claudia, ¿no? Justamente ahora tenemos a este organismo nuevo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, quien va a iniciar funciones al 100% y que lógicamente en la medida que exista una estabilidad y una continuidad de las políticas en materia de transporte urbano, podremos asegurar lo que toda la ciudad anhela, tener un sistema integral de transporte y mejores condiciones para una movilidad sostenible. Queda poco para el 2021, vamos a ver cómo se da la continuidad en esta cartera tan importante y que además hoy ya goza de una autoridad única de transporte. Bien, 11:41 de la mañana, vamos a hablar de, hemos hablado un poco del orden interno, del principio de autoridad y demás. Y esto va correlacionado precisamente con el trabajo de fiscalización que debe existir. No solo el trabajo como tal, sino nosotros, el mecanismo de actuación de cada uno de los conductores y demás frente a la misma. El principio de autoridad está siendo restregado de la manera que se les ocurre a los conductores. Se contribuye a la informalidad. Son los combis informales, los colectivos informales, los que forman parte, son el blanco perfecto para las fiscalizaciones y son precisamente ellos que quiebran el principio de autoridad. Pero Claudia, como decíamos hace un momento, hay necesidad. Digamos, una persona tiene derecho a trabajar, pero esto tiene que hacerlo dentro del marco legal. Si recurren a un mecanismo de trabajo que está al margen de la ley, se convierte naturalmente en un informal. Y esto no le da derecho, pues, a poder, digamos, continuar en algo que va a lesionar a los demás, en algo que va a afectar a los demás. Por lo tanto, si generamos a nivel del transporte un servicio informal, se está poniendo en riesgo al usuario que toma muchas veces por necesidad ese servicio. ¿Tú qué piensas como usuaria
Claudia. Totalmente de acuerdo. Yo entiendo que hay muchas deficiencias aún en el transporte público, que constantemente queremos ganarle al tiempo, viajar de manera rápida, de manera más cómoda y demás. Pero hay que poner en la balanza también cuáles son las desventajas, Ángel. Exponemos nuestra vida, exponemos nuestra seguridad y lo más importante, que apostamos porque el sistema mejore, pero contribuimos a la cadena de informalidad. Si no cortamos la misma, vamos a tener esta situación repetida, sea el gobierno que asuma, el que viene y demás, porque no cortamos precisamente ese círculo vicioso. Sí, pero muchas veces entendible, Claudia, porque lamentablemente si una persona quiere usar el sistema formal, todavía no está completo, todavía, digamos, está muy incipiente, porque venimos hablando desde el año 2012 de un sistema integrado de transporte, pero realmente de sistema integrado aún todavía no lo tiene, ¿no? Y por lo tanto, las personas que quieren movilizarse para satisfacer sus diferentes necesidades hace que recurran, pues, muchas veces, al no tener un servicio formal eficiente, al sistema informal. Claro, no debería ser una justificación ello, pero lamentablemente es ante la necesidad y ante la falencia por parte de la autoridad, por parte del gobierno competente, de no implementar cuanto antes esto. Y esto pasa por un tema político, porque si bien es cierto, el 2012 se arrancó como un tema formal, con un sistema integrado, pero lamentablemente esto fue desarmado, fue deshecho. Tú acabas de decir algo, es importante la gestión a través de los principales actores políticos. Y has mencionado también una fecha. Si desde el 2012 se viene intentando sacar adelante el tema, han pasado muchos años. El 2021 era una meta bastante interesante. ¿Cómo crees que llega el transporte al 2021? Totalmente deficiente, de mala calidad, muy pésima calidad, porque cómo pretender tener un sistema de transporte eficiente cuando no se ha logrado los fines fundamentales como era sustituir las combis y las cúster, ¿no? Que muchas de ellas ya están muy obsoletas, por un sistema de transporte por vehículos de mayor capacidad, donde justamente no se llenen las pistas de vehículos menores, sino que el transporte público, que atiende al 80% de los ciudadanos, pueda, pues, ser, digamos, eficiente. Y esto pasa porque en este sistema integrado de transporte que te comentaba, Claudia, ¿no? De lo que se estableció 49 contratos de concesión, solamente el día de hoy tenemos 18 contratos de concesión funcionando, ni la mitad, y solo a nivel de corredores complementarios. Falta los corredores de integración, falta la ruta de aproximación, y lógicamente no hay ninguna estabilidad jurídica, no hay reglas claras. Esperamos la ATU, ¿no?, pueda superar estos temas. Se está haciendo la fusión por transformación, lo hablamos la semana pasada con el señor Valenzuela y vamos a ver qué resultados tiene. Vamos de inmediato con algunas respuestas más antes de ir a la pausa sobre la pregunta que hoy propusimos en este Súbete Ya. ¿Por qué los conductores no respetan a los fiscalizadores municipales y policías de tránsito? Margot Flores nos dice, porque todo es corrupción. Ahora que quieren hacer las cosas bien, nadie respeta. Eso por culpa de los malos funcionarios que empezaron así, pero hay que ser muy drásticos en las sanciones para que vuelvan a tener respeto por las autoridades. Vamos con otra respuesta. Es porque nadie quiere respetar las leyes, porque siempre hay un arreglo bajo la mesa y están acostumbrados los oficiales y los conductores a estas cosas. Pero si la infracción se sancionara como corresponde según la ley, todo cambiaría. También Erika Ramos nos dice, porque la misma policía no siente que tenga la autoridad. Muchas veces el policía tiene las herramientas y están cometiendo una falta en sus narices, pero se sienten cortos y prefieren esconderse o caminar hasta la siguiente cuadra para evitar el reto de solucionar el problema. Creo que no están lo suficientemente capacitados y no son los mejores perfiles tampoco. Bien, eran algunas de las respuestas, la gente pidiendo que la sanción no solo sea efectiva, sino que el sistema se vuelva un poco más rígido, ¿no? Sino que además, Claudia, las respuestas nos dicen que hay un sistema deficitario, ¿no? Exacto. Y muy enclenque, muy débil, sí. Tenemos que ir de inmediato a la última pausa, no sin antes recordarles que M&M es el más grande importador de repuestos para buses y camiones y que se sube todos los fines de semana aquí, en este espacio que se llama Súbete Ya.
pausa y regresamos. Síganos escuchando en el 95.5 en Radio Exitosa y síganos a través de la plataforma de televisión. Volvemos. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya te recuerda, mantengamos la limpieza en nuestra ciudad. Tirar basura por la ventana de cualquier medio de transporte es como ensuciar tu propia casa. Seamos conscientes de la importancia de mantener limpia nuestra ciudad. Súbete ya, tú también formas parte del cambio. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. 11:49 de la mañana, continuamos, Claudia, en Súbete Ya. Y tenemos en línea a Zoila Ortiz Lévano, subgerente de Control, Operaciones y Sanciones de la Municipalidad de Ate. Y esto para poder conversar sobre la fiscalización y la agresión a los fiscalizadores, ¿no?, que día a día podemos ver en las calles, Claudia. Así es, vamos a darle la bienvenida y agradecerle, por supuesto, por estar enlazada telefónicamente. Es oportuna su opinión respecto del problema. Buenos días. Buenos días, muy buenos días a todo el público oyente y también televidente. Realmente hemos visto que en la ciudad de Lima existen 30 casos de agresión, ¿no?, a los fiscalizadores, en La Victoria 45, pero lo que nos llama la atención, señora Ortiz, que en el distrito de Ate existen 65 trabajadores que han sido atacados y agredidos por parte de, digamos, informales. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, así es, efectivamente. En el distrito de Ate, el alcalde Eddie Cuellar se encuentra muy comprometido en recuperar el principio de autoridad, ¿no? Un tema que justamente, como ustedes lo venían comentando, se ha perdido a través de todos los sectores, el sistema de autoridades, tanto en las normas, tanto en el momento de ejecutar. Y justamente nosotros nos encontramos aplicando las normas para, en lo que corresponde la municipalidad distrital, tanto a vehículos menores y también mediante el convenio con la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, nosotros también estamos interviniendo vehículos de transporte. Es así que en este trabajo que venimos desarrollando a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, hemos sido, pues, a través de nuestros fiscalizadores han sido afectados, toda vez que, pues, los conductores se burlan, ¿no? Se burlan de la autoridad, no hacen caso omiso a las normas cuando se les está interviniendo. Tenemos una cantidad enorme de vehículos que son informales. En el distrito de Ate tenemos 91 empresas de mototaxis que se encuentran autorizadas y aproximadamente 13.000 unidades que cuentan con las autorizaciones. Pero sin embargo tenemos una cantidad parecida de vehículos que son informales y son prácticamente estos los que nos generan toda el problema, y además de ello se adiciona la inseguridad, porque muchas de esas unidades informales son las que generan, pues, algunos delitos, ¿no? Son estos los que nos han causado problemas, inclusive a nuestros fiscalizadores los han atropellado, los han golpeado. Tenemos como justamente ese número, como se está manifestando, inclusive nosotros hemos conducido a la comisaría, ¿no? Pero lamentablemente muchos casos han sido, pues, archivados, ¿no? Afortunadamente tenemos un caso emblemático aquí en la Municipalidad de Ate. Exacto. De uno de nuestros fiscalizadores que fue atropellado por un vehículo, un colectivero. Así es. Al cual, a través de nuestra Procuraduría Pública Estamos viendo justamente en la pantalla. Estamos viendo en imágenes. Sí, nuestro Procurador Público Municipal pudo, a través, pues, de la solicitud de la Fiscalía, se ha procedido a sancionar con una medida provisional de detención. Prisión preventiva. Por 7 meses la prisión preventiva. Entonces, esto en realidad es un gran mensaje, porque realmente hay que comenzar a respetar a la autoridad. Hemos perdido total pérdida de la autoridad, y esto, pues, también, como usted manifestaba, se debe a que no existe una reglamentación respecto y cada distrito tiene su propia reglamentación, ¿no? Así también cada distrito lo ejecuta de manera distinta. Y lo que usted está intentando decirnos con esto es que se debería unificar la suerte del reglamento para todo el momento del operativo de los fiscalizadores
en cualquier tipo de situación, porque, a ver, el patrón se repite, el colectivero informal que atropella, que abusa, que agrede al fiscalizador. A donde quiero llegar es precisamente cómo se ha cruzado ya la línea de lo administrativo que puede, por supuesto, acarrear responsabilidad penal. Claro, como bien decía, justamente si yo quiero intervenir aquí en el distrito de Ate, tengo una unidad que ve vehículos menores, otra parte que ve los vehículos colectiveros, otra entidad que ve los vehículos interprovinciales. Por eso que nosotros hemos ya firmado convenios. Por ejemplo, tenemos un convenio con la Municipalidad de Lima para que con ellos podemos verificar, fiscalizar vehículos que transitan. Qué bueno. Vehículos colectivos, unidades de transporte para público en general. Pero no podemos intervenir los vehículos de transporte interprovincial. Por eso que hace prácticamente 15 días, ya se ha firmado un convenio con la SUTRAN, Sí. con los que ya venimos trabajando la operatividad de este convenio para que podamos intervenir estos vehículos de transporte urbano que también nos generan demasiado problema porque se estacionan inclusive en las vías principales, causando un gran congestionamiento. Señora Ortiz, en ATE existe, como usted ya ha indicado, una cifra muy elevada de mototaxistas. Y si bien es cierto, nuestro programa también reconoce que el mototaxi tiene que tener una oportunidad dentro de un sistema intermodal o multimodal, mejor dicho, para poder, digamos, generar una movilidad sostenible. ¿Qué está haciendo la municipalidad para poder recobrar el principio de autoridad y para ordenar? Porque si tenemos un número similar de vehículos informales en el distrito y no se hace nada contra ello, entonces se genera el caos y el desorden. Y los vecinos lo que quieren es, digamos, resultados de parte de su autoridad. ¿Qué están haciendo al respecto? Así es, justamente nosotros, la primera acción que se ha tomado, el alcalde de Vicuña apenas ha iniciado su gestión, es haber juntado las unidades, por ejemplo, el área de transporte, el área de fiscalización y con serenazgo, solamente unificarlos en una sola gerencia de seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir ello? Que todas las intervenciones se van a llevar de manera conjuntamente, Coordinada, claro. ¿no? Ordenada y planificada, porque justamente eso es lo que a veces nos falta, ¿no? Comenzar a planificar cuáles van a ser las intervenciones y por dónde comenzar, identificando puntos críticos y así mismo el objetivo. Primero, nuestro objetivo es el vehículo informal. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros conjuntamente con las unidades que son formales, también ya las debidas capacitaciones y las coordinaciones, articulando con diferentes instituciones. Entonces, venimos trabajando el tema con los formales y con los informales. Ahora, el tema con los informales también necesita un apoyo más, conjuntamente con la comisaría y las diversas instituciones que en su momento realizamos para ejecutar las intervenciones. Las intervenciones son de manera permanente, como le vuelvo a repetir, en los puntos críticos. Vamos conjuntamente toda la gerencia de seguridad ciudadana a intervenir. Tenemos el apoyo de la Procuraduría Pública Municipal, pero nosotros igual se requiere, a veces no tenemos el personal suficiente. El distrito es realmente bastante grande, ¿no? Son 700 kilómetros cuadrados. En el distrito es una cantidad enorme, es extenso. Tenemos adicionalmente a ello el problema de cierre de las carreteras por las obras que se vienen realizando por el metro, ¿no? En la línea 2. Así es, que también nuestro alcalde Eddie Cuellar ha tenido bastante liderazgo respecto a que se pueda los desvíos se puedan llevar a cabo de la manera más eficaz. Inclusive ha tenido varias reuniones con la ATE. Entiendo ya ahora que estamos justamente las coordinaciones se van a llevar a cabo con la ATU, y eso lo saludamos, porque lo que se requiere es que también todo lo que sea el transporte sea unificado en una sola institución, porque cada institución ve por un tema y eso no permite una planificación debida. Bien, señor Ortiz, agradecemos su intervención. Qué importante que el distrito de Ate, a través de su alcalde Eddie Cuellar, esté tomando estas medidas, pero lo importante también es que antes de tomar las diversas acciones tengan que tener, digamos, un consenso o una conversación con los diferentes actores a fin de poder hacer, digamos, o tomar decisiones más democráticas. Así es, así es. Yo le agradezco mucho la comunicación, porque esto lo que hace es llevar el mensaje y la difusión de lo que se viene haciendo en el distrito de Ate por recuperar el principio de autoridad. Vuelvo a repetir, el alcalde de Vicuña se encuentra comprometido, él mismo lidera los operativos
y justamente inclusive hoy estamos en esos operativos recuperando los espacios públicos y vamos a continuar haciéndolo ello. Bien, gracias. Gracias, señora Zoila Ortiz, por haberse comunicado con nosotros. Bien, los esfuerzos están ahí, se están haciendo. Vamos a ver cuán efectivos son y si verdaderamente se puede recuperar el principio de autoridad. Vamos cerrando con algunas respuestas de nuestra pregunta propuesta el día de hoy para Súbete Ya. La pregunta era, ¿por qué los conductores no respetan a los fiscalizadores municipales y policías de tránsito? Anderson Salinas nos dice, porque por más que estés en regla con los papeles de tu vehículo, siempre buscan la sin razón para aplicar una papeleta. Y si sacas el libro de reglas de tránsito y lo discutes, se hacen los tercios. Y te dicen, vamos allá a la comisaría. Llegas allá y lo ven todo plata, por eso porque no lo respetan. Porque no saben ellos mismos las reglas. Porque no demuestran estar preparados y lo hacen de forma improvisada. Esa pregunta tiene fácil respuesta porque las autoridades lo permiten a los conductores, les ponen 1, 2, 10, 40 multas y no les pasa nada. Siguen circulando cuando ocasionan un accidente y muertes recién son denunciados. Bien, esas eran algunas de las respuestas. Queremos agradecerles por haberse subido un nuevo sábado con nosotros en este espacio que usted está conociendo, en donde usted es el verdadero protagonista a través de la interacción en cada uno de sus comentarios. Nos reencontramos el próximo sábado, Ángel. Gracias por acompañarnos a nuestra distinguida televidente. Chao, chao. Gracias a M&M, Modasa, Evercampos, Actu y Cálida.